Bienvenidos a Aritac, el podcast, el espacio donde exploraremos los temas que transforman la gestión humana y el liderazgo en las organizaciones. Pero hoy tenemos un tema muy interesante del cual les vamos a platicar en esta reunión donde cada decisión, cada conflicto y cada logro dentro de una empresa tiene unos cimientos que son importantes para que esto se construya. ¿Y cuáles son estos cimientos? Estos cimientos son la comunicación organizacional, este sistema nervioso de una empresa. Vivimos en una época donde nunca habíamos tenido tantas herramientas de comunicación. Ustedes las conocen mejor que nadie. Absolutamente todos sabemos que contamos con redes electrónicas, chats, videollamadas, plataformas colaborativas, redes internas. Sin embargo, paradójicamente, y aquí tenemos este punto tan sensible donde eso nos ha hecho retroceder un poco en cuanto a la efectividad de la comunicación. Y para avanzar en esto, donde hay falta de alineación, colaboradores que no se sienten escuchados. ¿Y cómo surge esta reflexión tan interesante donde es la comunicación importante, fundamental y estratégica? Porque sigue siendo uno de los mayores desafíos para los líderes, para los integrantes de una organización y para todos los equipos de recursos humanos y, de hecho, todos los equipos de una empresa. Pero para profundizar en este tema el día de hoy nos acompaña una experta maravillosa en este tema. Ella es Ana Pérez y me voy a permitir platicarles un poquito de su historia antes de cederle el micrófono. Ana es docente de Unipac, es licenciada en comunicación con un diplomado en gerencia en recursos humanos y dirección. Ana ha consolidado una trayectoria transformando equipos tanto en el sector industrial como en el ámbito universitario y en el sector corporativo. Ana ha implementado sistemas de gestión bajo la norma ISO 9001. Se ha especializado en el diseño de programas de soft skills como liderazgo, comunicación y desarrollo humano laboral. Actualmente, Ana Pérez comparte su experiencia en las aulas universitarias y a las futuras generaciones de profesionales en administración y diseño organizacional, mientras asesora organizaciones en la gestión del cambio y la mejora continua. Bienvenida, Ana. Es un gusto y un honor tenerte en Aritac, el podcast. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias y también es un placer estar aquí. Muchas gracias. Ana, qué interesante tema y cómo tú te has especializado en la parte organizacional. La comunicación es muy amplia, más ahora en la actualidad. Conocemos muchos medios de comunicación, pero no solo medios de comunicación, sino muchas estructuras en las cuales abordar. Y esta parte en la que tú te has especializado en las organizaciones, donde transmitimos mucha información dentro de una empresa todos los días. ¿Cómo nos adentramos? ¿Qué relación existe entre la comunicación y el clima laboral? Están estrechamente relacionados porque a través de la comunicación es que vamos a hacer que los equipos se formen, se integren y tengan la confianza dentro de la organización. Entonces, si sabemos que el equipo es el que va a hacer el clima, ¿verdad? El que están todos ahí, pues entonces si no tenemos una buena comunicación, si hay desconfianza entre los integrantes, pues no van a estar trabajando para obtener el objetivo que espera la empresa, para obtener los resultados en los objetivos que espera la empresa, ¿no?, que ha marcado. Has hablado de algo muy acertado, Ana, la parte del cumplimiento de los objetivos. Todos, tanto a nivel personal como profesional, en las organizaciones, en las empresas, en el desarrollo de la especialización de cada quien o cada ámbito, algo que se quiere lograr son objetivos y metas. Pero ¿cuántas veces realmente nos enfocamos o hablamos de comunicación? Y el impacto que tiene que tú nos comentas en cuanto al clima laboral. La mayoría de las personas queremos un buen clima laboral.
todos queremos, pero realmente ¿cuántos estamos comprometidos con la comunicación? ¿Cuántos realmente hacemos conciencia de la importancia de la comunicación? Porque yo puedo decir, no, pues es que sí me comuniqué, sí hablo, sí mandé el mensaje por WhatsApp, de hecho escribí una carta por correo electrónico. ¿Cuáles son esas señales, Ana, que indican que está fallando la comunicación dentro de una organización? Lo primero, y va a la mejor sonar contradictorio, pero lo primero, si tú quieres saber si hay buena comunicación dentro de la organización, son los chismes. Hay chismes, hay radio pasillo, está creciendo, entonces esa es señal de que no hay una buena comunicación, porque se están tomando decisiones a partir de lo que se dice atrás, ¿verdad? Sin tener una información que sea la real. Yo lo pensaría como cuando nuestro cuerpo está peleando entre el colesterol bueno y el colesterol malo. Entre más alimentemos el colesterol malo, más rumores hay, más chismes, parece que se habla un montón, más me está dando una indicación de que no hay una buena comunicación dentro de la empresa. Eso va a ser fundamental. Y lo otro, la apatía. En el momento que tengamos una reunión y nadie dice nada Mm. y solo preguntan, ¿entendieron? ¿Se entendieron las indicaciones? Y hay un sí, o no opinamos, alguien quiere decir a alguien y no hay opinión, eso es señal inequívoca de que no hay una buena comunicación dentro de la organización. Y se pueden generar muchos temores, ¿no? A partir de cuando no existe esta comunicación. De hecho, se habla mucho en cuanto nosotros coloquialmente le conocemos como chismes, radio pasillos, pero en realidad es una comunicación informal la que se está generando. Si nosotros le queremos poner como tal este concepto, ¿cuánto realmente sí estamos incitando a esa comunicación informal que creemos que se da con los colaboradores, pero es porque las organizaciones no están llevando estos protocolos de comunicación? ¿Cuáles serían esas señales que indican que esta comunicación está fallando en una organización? Pues, como decía, hay chismes, se están levantando, ahí hay un problema. También lo otro que podemos observar cuando la comunicación no se está llevando de manera adecuada, lo que vamos a encontrar va a ser que vamos a tener, departamentos separados, lo que le llamamos en la organización Mm. silos, ¿verdad? Cada departamento va a estar trabajando por su lado con la información que tienen, sin que la información sea para llegar al objetivo común. Cada quien lo va a estar haciendo por su lado y en lugar de ser un equipo, toda la organización, lo que estamos encontrando va a ser que cada quien está jalando a su lado, a lo mejor pensando que van hacia la misma meta, pero cada quien jalando hacia su lado. Qué importante, Ana. Fíjate cómo pudiéramos a través de una comunicación más efectiva llegar más rápido al mismo tiempo y todos juntos, que cuando estamos en esta separación, cada quien entendiendo diferentes ideas desde un mensaje que se compartió, pero cada quien captó desde su percepción. O sea, la comunicación está influyendo directamente en el ambiente de trabajo. ¿Y qué es lo que necesitaríamos, Ana, una persona para comunicarnos efectivamente? Lo hemos escuchado mucho, sin embargo, creo que seguimos fallando. Sí, un comunicador necesita principalmente saber escuchar. Es básico para poder comunicar, porque si no conocemos al receptor del mensaje, va a ser muy complicado que se entienda lo que quiero decir. Yo siempre en clases les pongo en dibujitos, ¿verdad? El emisor y el receptor y les digo, el mensaje es este, el emisor está diciendo, este es mi carro deportivo favorito, rojo, y les pongo una imagen, ¿no? De un carro deportivo. Y entonces el emisor se está imaginando, no sé, un Camaro, un carro que alcanza tantos kilómetros por hora, mientras que el receptor, si no tiene todo ese contexto, tal vez está imaginando un carrito chiquito, rojo también, pero que no tiene las mismas características. Entonces, eso nos pasa mucho en la comunicación cuando no soy capaz de escuchar a mi receptor, de tener esa retroalimentación del mensaje que estoy dando, pues entonces puedo estar diciendo un montón de palabras que al final mi receptor no va a escuchar, no va
a entender porque yo ni siquiera estoy interpretando quién es ese receptor para poderle dar la explicación de acuerdo a la persona que me está escuchando. Y los otros pues son las herramientas de soft skill que ya conocemos, que es inteligencia emocional, que es la asertividad en la comunicación, ser asertivos con el mensaje y la claridad del mismo mensaje. Mira, hemos abordado en esta parte cómo entrelazamos estas habilidades blandas, porque nosotros conocemos pues comunicación efectiva, que es que el mensaje llegue claro, que se comprenda y se entienda por parte del emisor. Y encuadrando esto, tú nos comentas que sí es importante que conozcamos el contexto del emisor. Y a veces, pues no sé si la prisa, la operación, la rapidez con la que vamos, no nos detenemos a hacer esta observación y este análisis de cuál es el contexto del emisor. ¿Realmente está comprendiendo mi mensaje? Todos los elementos que podemos poner sobre la mesa como parafrasear, escuchar, que vamos a hablar más adelante de este tema. Hablas de estas habilidades blandas de empatía, de inteligencia emocional. ¿Cómo podría yo ser empática al momento de ser este emisor que está compartiendo un mensaje? ¿Cómo desarrollaría? Porque lo más o menos como que entendemos que es empatía ponerse en el lugar del otro, pero ¿cómo se desarrollaría? ¿Sabes? Yo tengo un conflicto con pensar así, decir que empatía es ponerse en el lugar de la otra persona. Siempre que lo escuchaba así, yo decía, es que yo no logro ponerme en el lugar de la otra persona. Ayer viendo el fútbol, yo no podía llorar igual como estaban llorando los jugadores dentro del partido. Para mí, él podía ver que estaban sufriendo, podía ver que había terminado por esta temporada su tiempo ahí, pero no podía, pues sí, a lo mejor sí me mueve, ¿verdad? Ver sus lágrimas sí me mueve, pero no podía. Entonces, empatía no es eso, no lo considero que sea posible ponerme en el lugar del otro. Empatía considero que va más a entender la posición del otro, saber que lo que les decía, miraba las lágrimas de ellos y decía, entiendo que están sufriendo, pero jamás podría sufrir a ese nivel, ¿no? Entonces, el comunicador debe ser empático. ¿Y cómo lo desarrollas? Que es más hacia donde va tu pregunta. Yo leyendo, me gusta mucho leer y leyendo libros de neurólogos y todo eso, decía que estamos perdiendo mucho las neuronas espejo, porque hemos perdido el comunicarnos cara a cara, entonces ya no puedo conectar, como al principio mencionabas, hay tantos medios para mandar un mensaje, para mandar información, que ya no tengo esa conexión. Entonces ya, aunque me manden un emoji, pues no tiene el mismo sentido que ver sus ojos, que ver sus gestos, que ver si sonrió o lo dijo serio, en qué tono de voz lo dijo, porque pues ya son más los mensajes escritos. Entonces, ¿cómo desarrollamos esa empatía? Necesitamos volver a tener contacto con las personas, volver a observar a las personas y poder hacer esa conexión. Entonces, ¿cómo desarrollo esa empatía? Así, volviendo a hacer que nuestras neuronas espejo vuelvan a conectar con los que nos están escuchando. Por eso es muy importante dentro de la comunicación en las organizaciones, no dejarlo todo a un correo electrónico, no dejarlo todo a un mensaje de WhatsApp, sino son importantes las reuniones, ¿verdad? Son importantes las juntas para el seguimiento, son importantes todos esos porque es parte de eso, de conectar y tener esa relación con los que están a mi alrededor. Mira qué interesante que podemos hacer este enlace entre lo que ahora tenemos, por supuesto que nos ha acercado definitivamente globalmente, donde podemos tener contacto y comunicación con otros países, con otras personas. Hemos podido crecer en ese aspecto. Sin embargo, ¿cómo hacer unir esta parte que tenemos en la actualidad, pero con la presencia? Con, pues, prender cámaras, hasta desde esas políticas en las juntas, donde a veces ya se vuelve un monólogo. Esa parte que dices, estar cara a cara con las personas para poder tener esta interacción. Me parece que estamos abusando. Son muy importantes estos medios de comunicación actual porque definitivamente nos ayudan a hacer automatizar mejor o tener otro tipo de herramientas o optimizar
el recurso del tiempo. Sin embargo, pues hemos abusado un poco o mucho de todo esto que tú nos comentas y qué bueno que nos aclaras, porque seguramente para todos los que nos escuchan en el podcast, regresar a estar cara a cara en lo mayormente lo posible, tener esta comunicación. Y hay algo aquí importante que se da, que es la escucha activa, Ana, que tú seguramente desde tu experiencia, desde toda tu trayectoria, cómo es una de las competencias más valiosas para líderes y supervisores. ¿Qué sería escucha activa? Escucha activa es poder entender el mensaje que me quiere dar ese receptor y yo poder dar la respuesta o actuar en consecuencia a ese mensaje. Si yo estoy escuchando solamente para pensar en qué momento va a dejar de hacer ruido el que me está hablando porque ya tengo una respuesta buena, ahora sí ya, sí, pareciera que estamos viviendo en un tiempo que es a la ofensiva, ¿verdad? Yo ya estoy esperando para también tirar el golpe cuando la comunicación lo que intenta es poner en común, no ver quién ganó o quién perdió, sino ahí es donde nos tenemos que mover en tener esa conexión, en escuchar al otro de esa forma. Te quiero entender, quiero ser empático para poder dar una respuesta al nivel que están dando. Lo hemos escuchado mucho, creo que con los niños, ¿verdad? Cuando dicen, cuando un niño te hace una pregunta difícil, primero averigua a qué se refiere, porque a veces quieres dar una respuesta Sí. y ya te estás imaginando que el niño está pensando en un montón de cosas fuera de contexto cuando no, a lo mejor el niño tiene una duda súper sencilla y es muy fácil de aclarar. Entonces, eso pasa con la escucha activa. Cuando yo escucho a la otra parte, es poder saber dónde está su duda, dónde está su situación y entonces, en consecuencia, poder dar la respuesta. Ahí tendríamos que traer nuestros sentidos al presente, ¿verdad, Ana? Nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra mirada, todos nuestros sentidos para estar presentes. O a veces nuestra misma mente, cuántas veces anda viajando por un montón de lugares y realmente no estamos poniendo atención. ¿Qué consejos nos pudieras dar, Ana, para desarrollar escucha activa ahora que con tantas distractores que tenemos, la verdad es que es muy fácil que todas las personas la vayamos perdiendo cada vez más? Pues primero, cuando estoy en atención con otra persona, equi- eh, equipos, ¿verdad?, de comunicación como nuestro celular, eh, no tenerlo ahí a la mano porque cualquier cosa, como bien lo dijiste ahorita, hay un montón de cosas y como estamos tan acostumbrados a lo rápido, ¿verdad? A darle scroll a los videos y ya otra cosa y a otra cosa, que las conversaciones ya profundas ya no nos interesan, pierde nuestra atención por completo. Entonces, lo primero, si yo sé que es un distractor, hay que quitarlo, es lo más sencillo. Entonces, voy a tener una junta de trabajo. Porque todos con el celular atendiendo otra cosa en lugar de estar en lo que se está tratando? Y lo otro es tener bien claro de qué se va a tratar esta reunión, si estamos hablando en las empresas, de qué se va a tratar esta reunión, tener un tópico para tener una línea, ¿verdad? Y saber hacia dónde vamos a ir, porque a veces pasa eso, solo nos citan a juntas gerenciales y a veces ni siquiera sabemos para qué, ¿verdad? Y si fuera en lo personal también tendremos que saber, ¿va a ser un tiempo de qué? Va a ser un tiempo, necesito platicar, ¿verdad? Profundamente con alguien, hay que dar ese tiempo. Va a ser un tiempo de juego, pues hay que dar ese tiempo. Entonces, sí, darle un enfoque. ¿Cómo desarrollo esa escucha activa? Darle un enfoque. ¿Qué es lo que vamos a atender este día? Y entonces me concentro en eso y intento en lo posible quitar todos los distractores. Gracias, Ana. Pues aquí ya tenemos estos tips que hay que, sobre todo, llevarlos a la práctica, porque supongo que la comunicación efectiva y organizacional es una práctica constante, es hacer conciencia desde la mañana, cómo ser congruente e íntegro en la parte de la comunicación, porque como seres humanos, pues vamos a estar en estas tentaciones o que exista de poder fallar. ¿Qué errores tú has identificado como asesor en las organizaciones, como docente en toda tu trayectoria, que cometen con frecuencia los líderes y los mandos medios? Es
Uno, no comunicar, ¿saben? Cuando no es una costumbre, cuando no es parte de mi trabajo diario el comunicar, pero el comunicar como lo estamos hablando ahorita, poner en común las cosas, no el que manda un montón de correos y ya todos saben, sino el de verdad asegurarme que el mensaje llegó y fue comprendido como se dio. Los mandos medios dentro de la organización lo que cubren es la conexión entre la directiva de la empresa y los empleados. Entonces ellos tienen que traducir, ¿verdad? Los directivos van a decir, quiero más ganancias. Entonces los mandos medios tienen que traducir ese mensaje hacia el resto de los colaboradores de tal forma que ahora se convierta en cómo vamos a lograr esa mayor ganancia. Entonces va a ser esa conexión. Si no trabajan, si no comunican, pues entonces no vamos a llegar a donde quieren ir. Los empleados van a seguir haciendo las cosas como siempre se hacen, sin hacer el cambio de rumbo o hacia la dirección que están pidiendo los mandos altos o los directivos. Entonces, los mandos medios lo que van a hacer va a ser esa conexión y la comunicación va a ser fundamental y poderlo traducir el lenguaje del director al lenguaje del colaborador. Ellos podrían llamar como este filtro. Yo les digo que es como si tuviéramos este colador o como otro término que se conoce como sedazo también, donde filtramos estos datos, contenido, esta comunicación, todo lo que está entrando desde la dirección, yo como lo filtro, pero también lo transformo en un mensaje efectivo hacia los colaboradores y asertivo, donde se comprenda y ahí radica el éxito de poder lograr los objetivos, el de poder llegar al cumplimiento de estas metas. Y qué importante que se capaciten los mandos medios en la parte de comunicación, donde esto es fundamental y pero para los procesos, los diferentes canales que facilitan esta comunicación dentro de las organizaciones. ¿Y cómo construimos esta comunicación de las empresas exitosas que no dejan la comunicación no la dejan al azar, no la dejan a, pues, como se vaya dando, como vaya surgiendo, como lo quieran interpretar los colaboradores o percibir, sino que realmente hacen un diseño, la gestionan, de hecho, hasta la miden. Y ahorita que tú nos platiques de de este método o de esta parte de la medición, porque en Arictac, pues, hablamos mucho de estadísticas, de que todo se puede medir, de que lo que no se mide no se mejora. Entonces, ¿cómo debería ser una comunicación organizacional efectiva? La comunicación organizacional efectiva, ya lo describiste, tiene que ser planeada, es importante. Tenemos que saber el mensaje que quiero dar y que esté en todo lo que estoy comunicando. Entonces, por eso tiene que ser planeada, porque tengo que cuidar todo. El mensaje tiene que ser constante, eso es muy importante dentro de la comunicación. Cuando me mantengo callado y solo vengo a dar información o quiero comunicar cuando las cosas están mal, para los empleados eso o para los colaboradores, eso puede ser algo que les haga que les baje el ánimo. Es decir, nunca me dijeron cuando íbamos bien y ahorita que andamos mal, entonces sí viene el regaño, ¿no? Por eso tiene que ser constante. Lo otro es tiene que ser clara. Es muy importante que el mensaje se dé de acuerdo al nivel con el que estoy hablando. Entonces, por eso los mandos medios hacen ese sedazo, ¿verdad? Dan esa Ujú. comunicación más sencilla, más real. Importante también dentro de la comunicación y más cuando estamos hablando con adultos, a plantear que quede muy claro el por qué. ¿Por qué vamos a hacer esto? ¿Por qué va a existir ahora este cambio? ¿Por qué lo vamos a hacer diferente? Entonces, eso tiene que estar también planteado. Y hablando de los mandos medios, también es mi mensaje tiene que ser coherente con mi comportamiento, porque por ahí dicen, ¿verdad? Me grita más lo que estás haciendo que lo que están diciendo tus palabras. Entonces, eso va a ser importante. Ay, Ana, ya andamos recibiendo aquí como varias pedradas, pero también grandes mensajes que es importante que los llevemos a la práctica dentro de las organizaciones, porque más que de alguna manera observar que tenemos muchas áreas de oportunidad, es Así tomar es. acción en la comunicación. ¿Cómo yo tomo acción todos los días en esta parte?
nos hablas de canales claros de comunicación, donde va a depender mucho qué quiero transmitir, cómo lo quiero transmitir y qué me va a ayudar en ese momento. ¿Me va a ayudar colocar un reporte impreso en un pizarrón? ¿Cuántas personas lo van a ver? O ahí me va a poder ayudar mandar un WhatsApp, o presencialmente, ahí sí tengo que ir a dar el mensaje. Sí, es bien importante, por eso decíamos de la planeación en la comunicación, porque parte de lo que se planea es qué canal vamos a utilizar o qué canales. Es muy bueno utilizar diversidad de canales y más cuando, por ejemplo, si yo mando un correo, ¿verdad? Pero muy institucional, que no estoy esperando una respuesta, a veces nada más dicen hasta el final, favor de confirmar de recibido, ¿no? Entonces, muchos que hacemos solo confirmo de recibido, pero no, eso no me está diciendo si se entendió el mensaje y volvemos, comunicación es poner en común. Entonces, tiene que quedar claro el canal. Si yo recibo el mensaje, a veces por correo, a veces por WhatsApp, a veces de forma presencial, pues yo como receptor, pues es como, ¿a cuál, verdad? Cuando necesito la información, ¿dónde la busco? Porque a veces me la mandan de una forma y a veces de otra. Entonces, cuando yo planeo la comunicación, yo determino qué canal se va a utilizar, pero nunca hay que perder de vista que el canal que yo decida, también tengo que estar buscando cómo va a ser la retroalimentación, cómo me voy a asegurar que se escuchó. Ahorita que trabajamos con tantas generaciones dentro de una organización, es muy bueno tener diversidad de canales. Es decir, lo oficial va a estar en tu correo electrónico, pero lo vamos a revisar los días lunes en la junta de 15 minutos de la mañana. Y ahí son dos canales diferentes, ¿verdad? Para asegurarme y voy a dar el momento de que se dé esa retroalimentación de que el mensaje se recibió. Entonces, es como lo debería de manejar para que de verdad la comunicación sea efectiva dentro de la organización. Entonces, sí, canales claros, pero es muy bueno tener diversidad de canales que también estén claros. Se dan en varios canales, pero así, en este tiempo, en esta situación. Y aseguramos más, lo volvemos más sólido, como esta parte que tú nos comentas, que honestamente, pues, no consideramos de sí se manda un correo electrónico, pero aparte voy a confirmar que se haya leído y que se haya comprendido por parte de los colaboradores a quienes le correspondía la información, porque Así es. con la como vivimos actualmente, la mayoría de las organizaciones envía un correo electrónico y, pues, si lo entienden, bueno, y si no, ni Sí, modo. por ahí hay un término que leí que se llama economía de la información. Cuando no tenemos un canal claro, lo que pasa es que tengo un montón de recursos regados por todas partes, pero ni siquiera los puedo administrar porque están en todas partes. Cuando ya lo tengo bien claro dónde está la información, es más sencillo, más rápido para tomar decisiones porque sé a qué medio voy a acudir cuando necesito actuar de acuerdo a cierta información, no dentro de una organización. Entonces, por eso es muy importante tener bien claro ese canal. Qué interesante como tú hablas la parte de la planeación. Considero que muchas veces no la consideramos, no la tomamos en cuenta, planear qué tipo de mensaje voy a enviar, cuál es el público al que va dirigido, cuál es el mejor canal que yo de verdad puedo utilizar, que va a ser efectivo para que llegue esa información y la pueda comprender. Muchas veces utilizamos el que tenemos más a la mano y si el WhatsApp se nos llega a facilitar, pues de ahí enviamos la información, pero eso no es garantía. O cuántas veces muchos leemos un mensaje manejando, leemos un mensaje platicando con otra persona y pues ya se ha hablado de eso del multitasking que sola realmente puedo estar haciendo, poniéndole atención a una sola cosa. Si no, mi atención se va a dividir entre 20% en el mensaje, o sea, que medio lo voy a entender, otro 20 quizá hablando con una persona y otro 20 queriendo leer un correo electrónico. Se divide mi atención. Así es, y yo agregaría la lista que acabas de hacer, cómo definir o planear la comunicación, yo le agregaría también la frecuencia.
La frecuencia se debe establecer de acuerdo al tiempo en el que yo requiero una respuesta. Entonces, si fuese el revisar el plan de producción que es diario, que tuve una situación hoy, pues es urgente atenderlo máximo al día siguiente para que no se me vuelva a dar una pérdida durante el plan del día. Entonces, si es en cuanto a métricos, pues los métricos también hay mediciones que se hacen mensuales, bimestrales. Entonces, es de acuerdo a la respuesta, qué tanto tiempo o margen de tiempo tengo para dar una respuesta y poder atender la situación. Entonces, entre más urgente sea el problema, pues es más frecuente el tiempo en que tengo que planear esa comunicación. Entre más datos necesite, pues le voy a dar más tiempo a tener ese seguimiento a las tareas. O sea, una pregunta que tuviera que hacerse el comunicador o un cuestionamiento es, ¿en cuánto tiempo yo quiero recibir retroalimentación? ¿En cuánto tiempo yo quiero recibir esos datos o Así ese es, contenido? así es. Porque creo que pocas veces nos hacemos esa pregunta. O sea, Sí. damos por hecho, enviamos la información y no determinamos la necesito para esta semana, para el siguiente mes o para el día de hoy o en los siguientes minutos. Así es, perdemos de vista esa parte. Excelente, qué bueno que nos has hecho ese énfasis, aparte de que nos hablas de que es importante que haya claridad, de que sea oportuno, de la parte de qué importante esta frecuencia en la que se comunican. ¿Cómo logramos que sea bidireccional? Esa es teniendo la puerta abierta a la comunicación. Es muy importante que cuando un colaborador tiene una duda, cuando un colaborador tiene una opinión, una sugerencia, escuchar, la escucha activa que ya habíamos hablado y atender la necesidad. No es que vamos a hacer exactamente lo que se está solicitando, pero sí damos valor a esa opinión o a esa sugerencia y lo atendemos en consecuencia. Muchas veces en lo que a mí me ha tocado ver en las reuniones es, ay, pero lo dijo tal persona y le quitamos el valor solamente porque el comentario vino de X persona. Todos tenemos una opinión importante, todos podemos tener una sugerencia porque desde mi postura, desde mi punto de vista, tengo otro panorama de la situación. Entonces, por eso es muy importante cómo mantengo esa comunicación para todos los lados, manteniendo la puerta abierta. ¿Cómo mantengo la puerta abierta? Pues escuchando y validando a la otra persona. Y Ana, seguramente muchos tenemos esta área de oportunidad y no porque uno llegue a esta vida o a este mundo o al mundo laboral o profesional o donde nos desarrollemos, de hecho hasta en lo personal me parece que tenemos bastantes áreas de oportunidad, no llegamos realmente nosotros, quiero carecer de una comunicación efectiva, uno no amanece en la mañana, hoy quiero carecer de una comunicación asertiva. Sí es cierto que no se hablaba anteriormente tanto de estos temas, pero el día de hoy que sí lo escuchamos y que realmente ya está sobre la mesa, pero llevarlo a la práctica, al día a día, porque tú cuando lo platicas, se escucha sencillo, pero realmente requiere una profundidad, mucha conciencia el que yo tenga una escucha activa, esa parte que dices bidireccional. ¿Cómo yo realmente hago conciencia de sí dejar la puerta abierta, de que no solamente se quede en un monólogo, que yo no solamente sea la que hablo, y mucho más cuando a veces en las organizaciones no todos tienen la misma habilidad para comunicarse, y quien a veces tiene un poquito más de habilidad para comunicarse, pues no le da oportunidad a los otros de también expresarse, de hablar, de comunicar y expresar sus ideas. ¿Tú hay qué sugieres para poderle dar la oportunidad a todos de que expresen sus ideas, por ejemplo, en una junta de trabajo? Dentro de las empresas se manejan buzones de sugerencia. Eso es muy bueno para las personas que son más tímidas para opinar. Pero la otra forma es invitando. Cuando nosotros estamos dentro de una reunión, muchos tenemos el error de decir, ¿quedó claro? Y entonces los demás, por miedo, ¿verdad? Si yo levanto la mano y digo, no entendí esta parte, pues me van a pensar que no tengo la capacidad de comprensión. Entonces todos es como, sí. Entonces hay que hacer preguntas más direccionadas a
que el colaborador me diga, ok, de lo que se habló, ¿cuáles crees que son los 3 puntos más importantes? Que preguntas más directas, que no sea un sí y un no, sino sí tener esa retroalimentación y entender que el mensaje sí nos pusimos de acuerdo en algo, si llegamos a esa comunicación real, ¿verdad? Y no solamente es informativa. Ahorita tú mencionabas, algunas personas tienen la capacidad de comunicar. Creo que a veces lo confundimos con personas que son extrovertidas y que se pueden comunicar y que manejan muy bien la palabra. No necesariamente se están comunicando. Exacto. Hasta el momento que reciben la respuesta es que podemos evaluar si se comunicó correctamente. Mira, qué interesante esto que consideremos, porque a veces esta parte es muy fácil de podernos confundir y quien pues levanta la mano u opina, y si nos quedamos ahí en únicamente esa propuesta en algún momento, esa parte de sugerencia, como dices, no necesariamente es la más efectiva. Qué importante crear la participación en el resto del grupo para realmente, con esa retroalimentación, saber que estratégicamente nos estamos desarrollando en la comunicación. Sí, y ahí yo agregaría en esta parte de cómo hacemos, ¿verdad? Que los demás sí puedan participar dentro de la comunicación, hay que celebrar la comunicación. Cuando alguien es capaz de levantar su mano y dar su opinión, como líder hay que celebrarle, porque algunas veces va más fácil la crítica, ¿verdad? Y aunque nos estén cuestionando como líderes, necesitamos celebrar. Qué bueno, porque a lo mejor es un punto que no lo había visto y es algo que necesito atender. Entonces, eso es parte y con eso vamos a dejar abierta la puerta para que digan, yo también quiero opinar, ¿verdad? Porque sí me escuchan, porque celebran que tengo una opinión diferente. Qué bonito, Ana. Qué bonito lo que nos acabas de decir, celebrar que las personas se atrevan a levantar la mano, a comunicar una idea, reconocer que las personas hicieron una propuesta. Entre más tengamos ese reconocimiento de que las personas pueden hablar y se pueden expresar, pues va a crecer esto dentro de las organizaciones. Aparte de todo lo que hemos abordado durante esta charla y esta experiencia que tú tienes en la parte de la comunicación organizacional, ¿cómo podemos saber que realmente está funcionando? Aparte de que recibimos retroalimentación, podemos saberla, medirla, algún termómetro que nos vaya dando un norte, vamos bien por aquí o por acá. El métrico más preciso es que se hizo lo que se solicitó en el tiempo que se pidió. Ese es el métrico. Si nos vamos ya a medidas exactas, objetivos dentro de la empresa, si lo pensamos así, esto va a pegar directamente en la productividad. Si tú diste un mensaje claro y se cumplió el métrico de producción, diste bien el mensaje, se entendió. Si el retrabajo, que es otro de los parámetros que pensamos nada más en errores humanos, pero oye, tal vez inició desde que no se dio la indicación clara de cómo se hacían las cosas y eso nos llena de retrabajos. Entonces, todos los métricos dentro de la organización son impactados por la comunicación. Solamente hay que, pues, tenemos los métricos cuantitativos, que sería la producción, el retrabajo, pero entonces alimentarlos también con los métricos cualitativos es, a ver, ¿por qué se cometió este error? Les digo, lo más sencillo, y me ha tocado mucho verlo en las empresas, decir, el error es de X persona. Y si eso fuera en sistemas de calidad, es lo que siempre peleamos, es, si tú me dices que el problema es una persona, me estás diciendo que si quitas a esa persona, todo va a funcionar. Y si no es así, entonces el problema nunca fue una persona. Entonces, por eso hay que indagar más y se mide de esa forma. Tan sencillo. También dentro del sistema una pregunta clave es, ¿cuál es tu objetivo de calidad? Y las personas se lo saben, ¿verdad? Como de memoria, cantadito, como Sí. nos aprendimos las tablas de multiplicar. Pero ya después cuando le dice, ¿y tú cómo participas? ¿Cómo es tu trabajo? Y ya lo haces más consciente, allí de verdad entiendes, sí se está comunicando certeramente el objetivo o las personas ni siquiera se lo saben de memoria, les digo, como nos aprendimos las tablas, pero no me las digas en desorden porque ya no, ahí ya no me sé el resultado. Entonces a veces así pasa y pensamos como, es que sí se lo saben, saben la instrucción, pero te la pueden recitar, pero no la entienden. Entonces no estamos comunicando. Entonces esa es la parte en la que
tenemos que trabajar. Lo vamos a medir con los objetivos. Si algo está fallando dentro de mis métricos, ten por seguro que la comunicación impactó en cierto nivel. Fíjate, Ana, muchas gracias por todo lo que nos comunicas. Estamos aprendiendo muchísimo también a quienes nos escuchan en el podcast. Hablas que hay una gran diferencia entre oír, escuchar y comprender, Así porque es. damos por hecho, no, sí, oí, escuché, pero realmente comprendí, como tú dices, podemos recitar o yo puedo traer aquí colgada la política y pues la leo, pero nos estamos dando a la tarea de que se comprendan todos los mensajes en las organizaciones. Creo que no. No, es más sencillo quedarnos por encimita. Es que es bien sencilla la justificación. Yo ya le dije. Esa es bien sencilla. Y de la otra parte es yo ya leí el correo. Pero es, ajá, ¿y qué respuesta tengo, verdad, de esa comunicación? Te digo, tan sencillo como el que emite el correo y que te dejan ese mensaje, confirma de recibido, y la otra persona manda el correo, nada más dice, confirmo de recibido. Eso no me está diciendo es que nada me está diciendo que se recibió un mensaje, pero no me está diciendo que se comprendió el mensaje. Entonces, sí hay que trabajar en eso y lo único es retroalimentación y la retroalimentación o el feedback se va a dar con preguntas, ¿dónde es? A ver, de acuerdo a la información que se mandó, ¿cuáles son tus 3 tareas pendientes? Y así como, okey, si se está entendiendo o no se está entendiendo. Claro. Aparte, Ana, tú de lo que nos comentas, si hay una responsabilidad en el emisor en compartir el mensaje, pero el receptor también tiene ciertas responsabilidades que no siempre las tomamos. Yo recibo el mensaje y probablemente no me di a la tarea de formular las preguntas para que yo pueda tener mejor comprensión o captar el mensaje. Así es. No sé a quién le pase, pero a mí no me gusta ver que tengo pendientes ni en mi bandeja de correos, ni en mis WhatsApp. Entonces, podemos tener un montón de nada más pasados, ¿verdad? De lo abrí para que no siga apareciendo como un pendiente. Entonces, eso es lo que hacemos mucho en la comunicación y sí, ninguno de las 2 partes dentro de las organizaciones a veces está tomando su responsabilidad que tiene dentro de la comunicación. Es como, hasta aquí me dijeron, hasta aquí hice, ¿verdad? Para no comprometerme más, cuando yo también, como el que recibe la instrucción, tengo que asegurarme que estoy haciendo el trabajo de acuerdo a lo solicitado. Entonces, sí es una responsabilidad de las 2 partes y las 2 partes tienen que trabajar en poder aclarar todas las dudas del mensaje. Ana, ¿qué indicadores nos has hablado de estas partes, no? Ya nos hablan de señales, pero en las organizaciones se dan, pues, una serie de conflictos, de malos entendidos, de fracturas en las relaciones, de hecho, interpersonales. Por ejemplo, algo que se observa mucho es la parte de la percepción, sobre todo en los mensajes escritos, que nosotros hasta le ponemos emoción, intención, hasta la traducción que hacemos ya cuando la verbalizamos, pareciera que hasta le ponemos a la persona una expresión corporal, facial, microexpresiones. ¿Qué consideras que nos puede ayudar en las organizaciones o a las personas o diferentes representantes de recursos humanos en ese sentido? Pues primero, dependiendo el tipo de mensaje o el tema que se va a tratar, es el canal que voy a utilizar, ¿no? Hay mensajes que no se debieran hacer solamente por correo porque parecen más acusatorios, ¿verdad? Aquellos mensajes y más si van Sí, con la copia para el jefe, parece más una exacto. acusación que el querer, ¿verdad?, arreglar alguna situación. Entonces es muy importante elegir el canal. Entre más que digamos, entre más a mala interpretación se pueda dar ese mensaje, pues entonces más cercana tendría que ser la comunicación. Por lo que dices, yo voy a interpretar al leer el mensaje, no necesariamente en el tono que fue dicho.
Miren, yo tengo un vicio y es muy malo en la escritura. Cuando yo mando un mensaje, me encanta poner signos de admiración. Entonces, entre más signos de admiración pongo al final es porque te lo estoy cantando más bonito, te lo estoy haciendo una melodía más bonita. Pero me ha tocado que personas después me contesten y me dicen, es que me mandaste esto gritando. Y yo, ¿cuándo grité? Y es por esos signos de admiración cuando yo lo estoy poniendo porque te estoy diciendo casi, casi te lo estoy diciendo de manera melodiosa, bonita, ¿verdad? Entonces, porque lo interpretamos diferente. Entonces, de acuerdo al asunto que se va a tratar, es donde yo tengo que elegir qué canal voy a utilizar. Y seguimos otra vez, conoce a tu emisor. Sí, hay personas que también es parte de lo que tenemos que conocer. Hay personas que nos es más sencillo entender instrucciones a través de algo escrito, cuando hay otras personas que no tienen la facilidad de leer de manera de comprender lo que están leyendo. Entonces, yo también Así tengo que es. conocer eso. Entonces, tal vez no es el momento de mandar un correo porque para la otra persona es más sencillo entenderlo si lo platicamos cara a cara. Entonces, es parte de lo que tengo que trabajar, saber quién es el que va a recibir el mensaje, qué tipo de mensaje estoy dando y no dar por hecho que es eso cuando yo digo, yo escribo un mensaje y yo estoy determinando, yo estoy dando por hecho cómo lo tienes que recibir tú. Y pues no se da. Todos somos bien diferentes, estamos en contextos diferentes. Yo lo puedo estar escribiendo con toda la emoción de que mi día ha estado súper bien, pero yo no sé la situación también de la otra persona y regresamos a la empatía. Yo no sé la situación de la otra persona y tal vez ella lo va a leer con la situación que está viviendo y pues no lo va a recibir con la emoción que yo lo di o con la intención que yo lo di. Entonces, por eso sí hay que cuidar mucho ese canal que se va a utilizar. Exacto, Ana. Y aparte, ¿cómo abordamos en las organizaciones desde la comunicación? Porque hay conversaciones difíciles que tenemos que tener, que definitivamente se tienen que dar, que a veces le sacamos la vuelta, lo postergamos, hoy la otra semana, el otro mes, el siguiente año sí me animo. Y eso realmente perjudica y fractura las relaciones de trabajo y en las empresas. ¿Cómo abordamos estas conversaciones difíciles? ¿Cómo a nuestra audiencia que nos están escuchando podemos compartirles que sí pueden tener estas conversaciones difíciles sin afectar la confianza del equipo? Es muy importante lo que ya dijimos ahorita, elegir el canal es muy importante, pero nosotros lo que tenemos que agregar es ser transparentes. Es muy importante que el mensaje que estoy dando lo dé con toda la transparencia, ¿verdad? Dentro de lo posible. Y si yo voy a abordar algo importante, si yo ataco a la persona, es decir, si yo juzgo su trabajo, a la persona, allí yo estoy atacando y eso va a hacer que se rompa el equipo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que separar. Estos son los hechos y esta es la persona. Los hechos, no se entregaron los últimos 3 trabajos en tiempo, quiero conocer cuál es la situación, a diferente a decirle, atacar directamente, decir: "Es que siempre entregas las cosas fuera de tiempo". Eso rompe, fragmenta, pero si yo hablo de los hechos, esto está ocurriendo, estos 3 trabajos se entregaron en fechas fuera de tiempo, ¿qué podemos hacer para trabajarlo? Esa es otra, que la tarea, el cómo lo vamos a trabajar, sea en conjunto. Y no decir, como lo has entregado tarde, ahora lo vas a hacer así, 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 porque entonces tal vez es mayor presión. Más bien es, ¿qué está fallando? Llegamos a un acuerdo, ok, ahora cómo lo trabajamos para que se pueda entregar en tiempo y llegar a ese acuerdo. Entonces, lo otro no lo posterguen. Entre más lo postergamos, se comienzan radio pasillo, lo que hablamos al principio, ¿verdad? Se comienzan las tensiones. Entonces, eso es muy importante. Cuando nosotros como líderes vamos a abordar un tema difícil, es muy importante trabajar con nuestra inteligencia emocional, porque si estamos con toda la emoción, el coraje del momento, también podemos herir o podemos atacar porque estoy enojado. Entonces, eso también lo Claro. tengo que cuidar. Entonces, un líder tiene que estar trabajando siempre en la inteligencia emocional para poder tratar un asunto difícil. Y resumiendo, recuerden, hablarlo con transparencia, siendo oportunos y separando los hechos de la persona. El problema es lo que no se está cumpliendo, no la persona que está detrás de lo que se tiene que cumplir. Y es que es una línea bien delgada, Ana, una línea bien delgada entre los hechos y la persona. Y si no hacemos esa diferencia, realmente podemos herir a muchas personas
porque no nos basamos en ese hecho específico. Y eso pero me parece que es muy común que lo hagamos los seres humanos, que generalicemos algo cuando es algo bien específico, porque nos gana la emoción, porque la inteligencia emocional realmente se trabaja todos los días y todo el día. Depende, es una práctica que debemos de estar teniendo porque hay muchos tipos en la comunicación que la pueden romper hasta la indiferencia. Ujú. No solamente el comunicarnos a veces agresivamente, sino ser indiferentes. Tú hablabas hasta el silencio ya está comunicando, Sí, es así una de es. las partes que está comunicando. Ana, ha sido muy interesante la conversación que estamos teniendo alrededor de la comunicación organizacional, los diferentes trabajos que tienen que hacer las empresas al interior, en trabajar en todos los niveles, abordar profundamente la comunicación y no dejarla en la superficie, sino irse a la profundidad de todo este océano de comunicación que existen y todos los diferentes canales de comunicación y realmente hacer un análisis exhaustivo si yo como empresa estoy enfocado en la comunicación para el logro de los objetivos. Si tú pudieras darnos una recomendación, Ana, a los líderes, supervisores, profesionales, a todas las personas en el área de recursos humanos y todas las áreas de la empresa para mejorar la comunicación dentro de la organización, ¿cuál sería? Que sea constante, no dejemos de comunicar. Es muy importante siempre estar comunicando. Entre más intentemos ocultar algo, más va a salir los rumores a la luz, ¿verdad? Y no va a ser la comunicación certera que queremos. Entonces, la comunicación debe ser constante. Nosotros, si tenemos como costumbre el comunicarle a nuestro equipo, ya decíamos, eso va a armar en el clima laboral equipos muy fuertes, porque sabemos, ¿verdad?, cómo piensa nuestro líder, sabemos cómo piensa nuestro compañero. Es lo que buscamos en un equipo, que vamos a poder trabajar cuando puedes voltear. Le digo otra vez, regresando al fútbol, estoy traumada ahorita con el fútbol. Si regresamos al fútbol, es muy bueno ver a los equipos que ya saben para dónde van a aventar la pelota, porque ya saben cómo se van a mover. Entonces, Claro. cuando tenemos ese tipo de comunicación dentro de nuestros equipos, eso es lo que pasa. Ya puedo decir, si mi jefe estuviera aquí, yo sé que lo haría de esta forma porque lo conozco, porque se comunica diario conmigo. Entonces, eso es lo que deberíamos de buscar dentro de las organizaciones, que podamos tener esa confianza de poder actuar porque conozco cuál sería la decisión o el paso que daría mi líder, ¿verdad? Dentro del problema o de la situación que se esté presentando. Muchas gracias, Ana. Nos hemos quedado con muchas reflexiones, pero sobre todo con mucha profundidad respecto a la comunicación organizacional, muchos puntos que son importantes que las empresas y los profesionales de recursos humanos aborden, que realmente generen estas políticas, estos protocolos, esta conciencia para ir mucho más profundo respecto a la comunicación, que nos demos por hecho que se van a entender una instrucción, un proceso, un procedimiento, que realmente tengamos la certeza de que se ha comunicado claramente, efectivamente y de manera asertiva. También, pues nos has dejado mucha tarea, Ana. Muchísimas gracias. Pues a todos quienes están escuchando Aritac, el podcast, hoy hemos entendido que la comunicación no es únicamente una herramienta de trabajo, sino que es el mecanismo que conecta personas, fortalece equipos, impulsa el liderazgo y le da vida a una cultura organizacional. Porque cuando la comunicación funciona, la organización también funciona. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ana, por estar aquí con nosotros. Valoramos mucho tu conocimiento, tu trayectoria y el que nos compartas esta gran experiencia respecto a la comunicación. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos en Aritac, el podcast, en este episodio y más. Y nos escuchamos en el próximo.